Voy a compartir. Voy a iniciar. Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Damos inicio a esta web conference para la unidad 3, tarea 3, aplicación, teoría de conjuntos. Es una actividad con una ponderación bastante alta. No es una actividad complicada, a veces pareciera que fuese, pero es una actividad de mucha aplicación, digámoslo así. Tiene una sustentación que equivale a 80 puntos de los 150. Eso lo que significa es que el trabajo queda con una ponderación de 70 puntos. ¿Qué pasa si entregamos el trabajo y nos sustentamos? Pues en esos 80 puntos vamos a tener 0 puntos. Una invitación muy, muy importante también es para que este sábado puedan asistir en cada uno de sus SEATs, puedan asistir al B-Learning, a cada una de las sesiones de B-Learning. Esta sesión 3 de B-Learning da 20 puntos que pueden servir de apoyo para esos 150 puntos. Entonces son muchos encuentros los que se están ofreciendo para cada uno de los estudiantes en miras de que puedan construir una buena actividad, de que puedan fundamentar, y lo más importante es que conceptualicen para el examen final, que tiene una ponderación de 125 puntos, y que mejor que sea para subir promedio. Lo mejor es que trabajen la mentalidad de hacer las cosas pues lo mejor que puedan, no para solo aprobar un curso, si ya han obtenido pues calificaciones. Esta última actividad fue una actividad muy buena en la que pues la mayoría de estudiantes acá obtuvieron los 100 puntos, entonces no conformarse con aprobar el curso, sino que mejor que este curso quede muy arriba, ¿listo? ¿Quién les habla? Pues la tutora Yadi Camacho, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. ¿Cuáles son los objetivos de esta aplicación de teoría de conjuntos? Pues lo más importante es poder revisar en qué consiste el desarrollo de la actividad 3. Aquí está incorrecto, es unidad 3. Entonces, reconocer los conceptos básicos de teoría de conjuntos y poder abordar cada uno de los ejercicios, como es determinar las clases de conjunto, representar esos conjuntos, las operaciones entre conjuntos y la aplicación de la teoría de conjuntos. Para eso es importante que tengamos en cuenta, no me permite aquí con el puntero. Sí. Es importante que tengamos conceptos como qué es un conjunto. Entonces, todos ya sabemos que es un conjunto, que es lo más importante, que son elementos que comparten una característica o una propiedad común. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, es un conjunto de las frutas, el conjunto de los animales. Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas y este es un conjunto universal. La U siempre significa el conjunto universal. ¿Qué es un conjunto universal? Pues es el que encierra todos los conjuntos, ¿cierto? Los que contiene todos los conjuntos. Los conjuntos se denotan por llaves, corchetes, paréntesis. Siempre cada uno de sus elementos se separan por comas. Entonces son ya conceptos fundamentales que todos sabemos. Aquí tenemos el conjunto L formado por estas letras, entonces nosotros vemos que se separan por comas y se colocan entre corchetes. ¿Cómo se representan los conjuntos? Entonces hay dos formas de representar los conjuntos. Por extensiones, cuando nombramos uno a uno cada uno de sus elementos, y por comprensiones cuando definimos la propiedad o esa regla o esa característica que los hace comunes. Entonces veamos acá
¿cómo definimos el conjunto S por extensión? Entonces estamos diciendo que está formado ese conjunto por los elementos A, E, I, O, U. Y aquí decimos que está formado por un X tal que X es una vocal, ¿cierto? La característica. X tal que X es un felino, X tal que X es un número par. Hay una representación de esos conjuntos y se hace mediante el diagrama de Venn-Euler, donde nosotros podemos representar la relación que hay entre dos conjuntos, vemos, o entre tres conjuntos. ¿Listo? ¿Cuáles son esas clases de conjuntos? Entonces, la primera clase que nosotros ya conocíamos desde nuestros conceptos anteriores, aquí estamos solo haciendo un repaso, los conjuntos finitos, ¿cierto? Cuando un conjunto es finito, cuando nosotros podemos contar sus elementos, ya nosotros sabemos que acá hay 5 elementos, los podemos contar. Cuando un conjunto es infinito, cuando no podemos hacer eso, cuando empezamos y avanzamos y avanzamos y avanzamos y nunca vamos a terminar, entonces en ese caso nosotros sabemos que es un conjunto infinito. Ejemplo, un X tal que X es un número natural, pues por eso aquí definimos con puntos suspensivos porque nunca terminaríamos de contarlos. Conjuntos especiales, el conjunto vacío, muy fácil, nosotros sabemos que se denota de esta manera o de esta manera. Sencillamente no tiene elementos. Un X tal que X es un mes que tiene 45 días, no existe, entonces el conjunto es vacío. Y el conjunto universal, como yo les decía, es ese conjunto del todo por el que está formado todos los elementos. Entonces ya sabemos cómo se representa. Entonces, veamos el caso del conjunto universal de todas las letras del abecedario y el conjunto A, que son las vocales. Está contenido en este conjunto universal. ¿Listo? Bueno, ahí hablamos de relación de inclusión. Cuando hablamos que un conjunto está incluido en el otro, cuando todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. ¿Listo? Se simboliza de esta manera, el símbolo de inclusión o de contenido y el símbolo de no contenido de esta manera. ¿Listo? Entonces aquí vemos el conjunto A, ¿quién es? A, E, I, O. A, E, I, O. El conjunto B, todas estas, pero si vemos A está contenido en B. Y si no pasa eso, si alguno de esos elementos no pertenece al conjunto B, pues decimos que el conjunto no presenta la relación de inclusión, no está incluido, no está contenido. Cuando dos conjuntos son disyuntos, cuando no tienen ningún elemento en común. Entonces veamos, el conjunto A es totalmente diferente al conjunto B. En ese caso, tenemos dos conjuntos disyuntos. Subconjunto propio, ¿qué quiere decir? Que A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Listo? Entonces veamos acá. El conjunto A, X tal que X es una vocal y el conjunto B, A, E, I, O, U. Entonces, se supone que estos dos son el mismo conjunto, están contenidos, ¿listo? Bueno, ¿qué es el cardinal de un conjunto? Eso lo vamos a necesitar en el ejercicio número 1. Entonces, conocer y saber qué es el cardinal, pues sencillamente es el número de elementos que tiene un conjunto. ¿Se denota de esta manera o se denota de esta manera? Cuando hablamos de denotar, hablamos del símbolo que tiene cada uno de este cardinal. Entonces nosotros veamos el cardinal de este conjunto, son 6 porque tiene 6 elementos. El cardinal de este conjunto son 7 porque tiene 7 elementos y el cardinal de este conjunto es 4 porque tiene 4 elementos. ¿Listo? Hay unas propiedades del cardinal cuando hacemos la unión. Ahorita más adelante repasamos qué es la unión entre dos conjuntos. Equivale a tener el cardinal del conjunto A más el cardinal del conjunto B menos la intersección de los dos conjuntos. ¿Listo?
Vamos a repasar rápidamente las operaciones entre conjuntos. Nosotros hablamos de unir dos conjuntos cuando tomamos los elementos del conjunto A o los elementos del conjunto B. Entonces, la unión de dos conjuntos en lenguaje natural la tomamos como O. ¿Listo? Esto es lo que nos debemos tener claro para poder abordar cualquier tipo de ejercicio, que siempre que tenemos este símbolo, significa que unimos un X tal que X que pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Entonces, tomamos todos los elementos. Aquí estamos representando dos conjuntos, pero cuando representamos tres conjuntos, pues es tomar todos los elementos de los tres conjuntos. En este caso, A unido con B. Entonces, notemos que tomamos los elementos y los separamos por comas. Entonces, tenemos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8. Esto es nombrar los elementos, pero si me pidiesen el valor de A unido con B, pues yo obtendría el módulo y sumaría los elementos. ¿Listo? En ese caso sería 1 más 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, la unión de estos dos conjuntos. Entonces, cuando los conjuntos no se unen, se representa de esta manera, ¿cierto? Listo. Hablamos de intersección entre dos conjuntos, se describe de esta forma. Este es el símbolo, es la U al revés. ¿Y cómo denota en lenguaje natural? El I, ¿cierto? Cuando tomamos un X tal que X pertenece al conjunto A y ese X pertenece al conjunto B. Entonces, en este caso, veamos nuestro conjunto universal, son los números del 1 al 9. Nuestro conjunto A es el 1, el 2, el 3, el 4, el 7. Y mi conjunto B es el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces, cuando nosotros graficamos, vamos a darnos cuenta que los elementos comunes es el 3 y es el 7. O sea, los que se repiten, y esa es la intersección entre mis dos conjuntos, que pertenece a A y ese X pertenece a B. Entonces, en ese caso se representa con corchetes y los elementos separados por comas. Cuando la intersección es vacía, cuando no hay elementos comunes, pues se representa de esa manera. Le extendemos el subsidio de tasa de interés para poder tener vivienda propia. ¿Alguien me abrió micrófono? Porfa, me lo cierran y ahorita al final hacemos las preguntas. Listo. La diferencia de conjuntos, entonces, restar dos conjuntos, ¿qué significa? Que vamos a tener un X tal que X que pertenece al conjunto A y ese X no pertenece al conjunto B. Entonces, veamos, este es nuestro conjunto universal. El conjunto A es 1, 2, 3, 4, 7. El conjunto B es 3, 5, 6, 7 y 8. Si nosotros graficamos nuestros conjuntos y vamos a quitarle al conjunto esta parte, ¿cierto? Entonces va a ser A menos B. Solo voy a sombrear lo que tengo en mi conjunto A. ¿Listo? Aquí vemos que le vamos a quitar todo el conjunto B. Entonces, ¿quién sería? Pues 1, 2 y 4, lo que me queda en la parte sombreada. Un X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Listo? Bueno. Veamos la diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica, cuando encuentren este triangulito, ustedes ya saben qué es la diferencia simétrica y se define como la unión entre los dos conjuntos menos la intersección entre los mismos. Entonces, ¿cómo sería? Pues tomamos los elementos de A, tomamos los elementos de B
pero eliminamos la intersección entre ellos dos. Entonces, sencillamente va a ser 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Esa es la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Los unimos y le quitamos la intersección. Ahora veamos el complemento entre dos conjuntos. Entonces, para cuando hablamos de complemento, nosotros hablamos de nuestro conjunto universal, de todo lo que tenemos en nuestro conjunto universal. Entonces, ¿qué es el complemento del conjunto A? Un X tal que X pertenece al universal y ese X no pertenece al conjunto A. ¿Listo? Entonces es todo lo que está por fuera de mi conjunto. Si aquí dijese A unido con B complemento, entonces sería todo lo que estuviera por fuera de la unión de estos dos conjuntos. Entonces en este caso sería 5, 6, 8 y 9 que está en el universal. 5, 6 y 8, lo que está fuera de este conjunto. Esa es la conceptualización que debemos tener. Debemos tener claro para resolver nuestra actividad. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio 1? El ejercicio 1 dice determinación y clases de conjuntos. Entonces, nos dan un conjunto por comprensión. Comprensión es cuando nos dan la característica del conjunto. Un X tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. Entonces, ¿qué nos dicen? Determine ese conjunto por extensión. Es muy sencillo nombrar uno a uno los elementos y separarlos por comas. Luego, hallar el cardinal del conjunto. ¿Cuál es el cardinal del conjunto? Es el número de elementos que tenemos. 1, 2, 3. Ese cardinal se representa de esta manera y equivale a 3 elementos. Ahora, defina qué tipo de conjunto es. Si es un conjunto finito, infinito, unitario, vacío. Entonces, si podemos contar el número de elementos, que es 3, nosotros sabemos que es un conjunto finito. ¿Listo? Ese es el ejercicio 1, es un ejercicio muy, muy sencillo. Vamos a abordar el ejercicio 2. En el ejercicio 2, ¿qué les dan? Les dan una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha. ¿Listo? Esto significa una igualdad. Nosotros vamos a sombrear estas operaciones, estas regiones, y vamos a definir si lo que está a este lado equivale a lo que está en este lado o sencillamente vamos a decir que son diferentes. Para ello es muy importante tener claro las regiones y las operaciones. Entonces, que esta es la unión, que equivale a un O en lenguaje natural, que esta es la intersección, que equivale a un I en lenguaje natural, que esta es una resta, que equivale a un pero no, ¿cierto? Está en A, pero no está en B. Que esta es un triángulo que equivale a la diferencia simétrica, que es la unión entre dos conjuntos, y a eso le quitamos la intersección entre los dos conjuntos. Me perdonan los matachos, pero mi pulso está como grave. Y el complemento de un conjunto se define con una comita o con una C. Es todo lo que esté por fuera de la operación que tengamos designada. Por ejemplo, el complemento del conjunto A, pues todo lo que esté por fuera del conjunto A. El complemento de A unido con B, hacemos primero la operación y luego todo lo que esté por fuera de esa operación. Entonces veamos, aquí tenemos A diferencia simétrica y B unido con C. Para hacer B unido con C, nosotros hacemos, primero tomamos todos los elementos de B con C, ¿cierto? Y la diferencia simétrica sería todo lo que está en A, ¿cierto? Espere, paso por paso, si no los confundo.
Bueno, en el ejercicio dice, defina los nombres de los conjuntos. Esta definición la van a crear ustedes y lo que creen para el ejercicio 2 les va a servir para el ejercicio 3. Vamos a crear un conjunto universal. Recuerden que el universo es lo que contiene a los tres conjuntos, ¿sí? Entonces tiene que tener una coherencia que encierre todo el universo, los tres conjuntos. En este caso vamos a decir que el conjunto universal es los estudiantes del curso Lógica Matemática. El conjunto A va a ser estudiantes que presentaron la tarea 1. El conjunto B va a ser estudiantes que presentaron la tarea 2. Y el conjunto C va a ser estudiantes que presentaron la tarea 3. ¿Listo? Cuando ya tenemos definidos, pues ahí sí vamos a abordar. Pero antes de abordar, yo quiero que quede claro que, por ejemplo, esta es la intersección entre A y B completa, ¿cierto? Esta es la intersección entre B y C. Esta es la intersección entre A y C. Y este pedacito que estoy retiñendo aquí es la intersección entre los tres conjuntos. Cuando hablamos de solo la región de B, hablamos de esta que no se intersecta con ninguno. Cuando hablamos de solo la región de C, hablamos de este pedacito. Y cuando hablamos de solo A, hablamos de este pedacito. Pero cuando hablamos de que todos los elementos de A es todo este contexto, todo. Todo este es B y todo este es C. Listo. Ahora sí. Entonces, teniendo ya en la cabeza como ese escenario y esa familiaridad con las regiones y con las operaciones, pues ahí sí podemos entrar a sombrear para verificar si lo que está a este lado equivale a lo que está a este lado. Entonces, lo primero que hacemos es B unido con C, ¿cierto? Y luego hacemos la diferencia simétrica con A. Entonces, ese es el conjunto A. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Pues todo lo que está en A, todo lo que está en este B unido con C, pero le quitamos las intersecciones. Entonces me va a quedar esta región. Ese es el conjunto de este lado. Vamos a ver si esta expresión equivale a lo mismo. Hacemos la diferencia simétrica entre AB y hacemos la diferencia simétrica entre AC y unimos esas dos regiones. Entonces veamos que hacemos primero la diferencia simétrica, es la unión de los dos conjuntos y le quitamos la intersección. Luego, la unión entre A y C y le quitamos la intersección, ¿cierto? Y ahora unimos todo, pues nos damos cuenta que no son equivalentes porque esta región me quedó comprometida. ¿Listo? Entonces, esta expresión es diferente a esta. Por eso es que es muy importante, pues, graficar pedacito por pedacito y tener en cuenta qué significa cada operación. Que la unión toma todos los elementos, la intersección solo los comunes, la resta, pues solo lo que está en el primer término, quita lo otro, la diferencia simétrica, la unión de los conjuntos menos la intersección. Y el complemento, todo lo que está por fuera. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que gráficamente no son iguales, no son equivalentes, entonces sencillamente pues describimos. El ejercicio 3, operaciones entre conjuntos, entonces va a ser lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros ya manejamos elementos. Entonces, en este ejercicio también van a crear su conjunto universal, van a crear su conjunto A, su conjunto B y su conjunto C, para que por medio de las operaciones nosotros vamos a saber qué está pasando en esos conjuntos dependiendo de lo que creamos. Entonces, definimos los nombres de los conjuntos. Dejamos los mismos, estudiantes del curso Lógica Matemática, quienes presentaron la tarea 1, quienes presentaron la tarea 2 y quienes presentaron la tarea 3. Listo. Nos dicen, resolvamos algunas operaciones, pues estas no son las mismas de la guía, pero
es un ejemplo, digámoslo así. Entonces, la primera operación nos dicen, unamos el conjunto A con el conjunto B, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el conjunto A? Pues los estudiantes que presentaron la tarea 1 y el conjunto B, los estudiantes que presentaron la tarea 2. Entonces, me dicen, hagamos A con B, tomamos todos, ¿cierto? Entonces, al nombrarlos y separados por comas, sería como A unido con B, entre corchetes, ¿cierto? ¿Quién sería? Sería 10, sería coma 5, sería coma 8, porque son todos los que están en A o los que están en B, en lenguaje natural. 7, 3, 4. Cerramos corchetes. Pero como nos piden el total, pues nosotros sacamos y sumamos 10, sumamos 5, sumamos 8, sumamos 3, sumamos 4, sumamos 7 y obtenemos que 37 estudiantes del curso Lógica Matemática, que es mi universo, presentaron la tarea 1 o la tarea 2. Acá está incorrecto, porque O es unión. Intersección es I. ¿Listo? Ahora nos dicen que hagamos A unido con C menos C interceptado con A. Entonces, tomamos A unido con C y le quitamos esta intersección, ¿cierto? Esta es la intersección de A con C. Entonces, la quitamos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 10 más 5 más 4 más 6. ¿A qué equivaldría esto? Esto sería lo mismo que decir A diferencia simétrica entre C, ¿cierto? La unión menos la intersección. Entonces, esto nos da un total que 25 estudiantes del curso Lógica Matemática, que es mi universal, presentaron la tarea 1 y la tarea 3. La tarea 1 y la tarea 3. ¿Cierto? Sin incluir los estudiantes que presentaron. Mira, aquí está mal. Esta es una presentación que nos mandan desde la red de tutores. Pero entonces lo importante es que aquí al revisarla me di cuenta que hay unos errores. Cuando nosotros describimos este resultado, recorremos el lenguaje simbólico A unido con C. Entonces, ¿qué es unido? Es O. Entonces, esos estudiantes que presentaron la tarea 1 o la tarea 3, pero no los estudiantes que presentaron la tarea 1 y la tarea 3. ¿Por qué y? Porque aquí tenemos una intersección. ¿Listo? Entonces, tomamos los estudiantes de la tarea 1 o los estudiantes de la tarea 3, pero no los estudiantes de la tarea 1 y 3, los que son comunes. Esta los quitamos. Por eso son 25 estudiantes. Ahora nos dicen B unido con C complemento. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos la unión de estos dos conjuntos y a eso le tomamos el complemento, o sea, todo lo que está por fuera de esa región. En este caso serían 10 estudiantes que presentaron la tarea 1, que es mi conjunto A. 10 estudiantes del curso Lógica Matemática que presentaron la tarea 1 sin incluir a los estudiantes que presentaron la tarea 2 o la tarea 3. ¿Por qué? Porque está la unión. La última es al conjunto B le vamos a quitar A unido con C. ¿Listo? Entonces, a este conjunto, esta sería la unión de A con C. Eso lo hacemos primero. ¿Y qué nos queda sombreado? Pues a lo que estamos restando, B menos A unido con C. En este caso son 8 estudiantes del curso Lógica Matemática que presentaron la tarea 2 sin incluir
los estudiantes que presentaron la tarea 1 o la tarea 3. ¿Por qué? Porque esto es una unión. Finalmente, el ejercicio 4 es un compendio, hay como su nombre lo indica, aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, pareciera asustador. ¿Sí? Cuando ustedes ven este tema, pareciera asustador, pero se van a dar cuenta que al interpretarlo es la manera más sencilla de aplicar, digamos, este concepto. Entonces, veamos. Al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a 120 estudiantes. Ese es nuestro universo, ¿cierto? De quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes. Entonces, un conjunto va a ser correo internacional, el otro conjunto administración financiera y el otro conjunto economía solidaria. Entonces, ese nos arroja un resultado, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Poder ubicar esto de una manera correcta en nuestros conjuntos. Para eso, lo fundamental es saber que la unión es O, que la intersección es I, ¿cierto? Entonces veamos aquí cuando nos dicen, y lo fundamental es tener claro que esta intersección del centro, este pedacito que yo les estoy mostrando, es la intersección común a los tres conjuntos. Cuando me dicen 8 estudiantes perdieron las 3 materias, ese es el valor que se va a colocar en el centro. Cuando me dicen 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera, esta es una intersección de estas, una intersección de estas, dependiendo del nombre que nosotros coloquemos. 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria, otra intersección. 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, la otra intersección. Cuando me dicen 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, cuando hablamos de total, hablamos de todo un conjunto. ¿Listo? De todo un conjunto. Entonces, teniendo un poco claro esas dimensiones, vamos a revisar cómo se empieza a contemplar el problema con un lenguaje simbólico, ¿cierto? A mi conjunto comercio internacional le puedo colocar la letra mayúscula A o la letra mayúscula C. Yo prefiero que nombren sus conjuntos con letras acorde de sus elementos en miras de que no nos confundamos tanto. En vez de esta B sería A o en vez de esta C sería E. Pero en este caso, bueno, lo vamos a llamar A, Comercio Internacional, B, Administración Financiera y C, Economía Solidaria. Entonces, volvemos al planteamiento. 8 estudiantes perdieron las 3 materias. ¿Cómo lo simbolizamos? Pues la intersección de los 3 conjuntos es 8. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. La intersección entre A y B es 20. 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. Y 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional. Ya sabemos que todo mi conjunto A son 50, que todo mi conjunto B son 67 y que todo mi conjunto C son 50. Entonces, el problema ya se nos reduce a esta simbología matemática que es muy sencilla y que nosotros ya identificamos. Sencillamente vamos a ubicar cada uno de estos valores. Cuando graficamos, entonces, ¿qué es lo importante? Saber que esta es la intersección común de los 3 conjuntos, que esta es la intersección entre A, B, que esta es la intersección entre B y C, y que esta es la intersección entre A y C. El truco, digamos, el secreto para resolver estos problemas
está en ubicar el valor del centro. En este caso empezamos con la intersección común a los tres conjuntos, que en este caso es 8. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos lo dice el problema. Ahora me dice que la intersección entre A y B es 20. Pero como yo ya tengo 8 acá, aquí voy a ubicar a 12 estudiantes. La intersección entre B y C son 17. Como yo ya tengo 8 estudiantes, voy a colocar a 9 acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque toda mi intersección equivale a 17. Ahora tengo 24. Como yo ya tengo 8 acá, aquí tendría 16. Si vemos, mi conjunto A está formado por 50 estudiantes. Yo ya tengo 12 y 8, 20 y 16, 36. Aquí tengo 14 para tener un total de 50 estudiantes de comercio internacional. Ahora, mi conjunto B son 67. Si yo ya tengo 12 y 8, 20 y 9, 29, acá tengo 38. ¿Para qué? Para tener 67 estudiantes de administración financiera. ¿Listo? No me estoy inventando nada, todo me lo da el problema, solo estoy interpretando las regiones con las operaciones matemáticas y la aplicación de la teoría de conjuntos. Finalmente, mi conjunto C son 50, 16 y 8, 24, ¿cierto? Y 9, 35 y 17, ¿sí? Tengo eso. 17, 16 y 8, 24. 33 y 17 son 50. ¿Listo? Ahora me dicen que mi universo tiene 120, entonces yo lo sumo todos. Sumo 14, sumo a 12, sumo a 8, sumo a 38, sumo a 9, a 17 y a 16. Y me da que es 114, por esto me quedan 6 por fuera que no estudiaron nada, porque mi universo es 120. ¿Listo? A partir de ahí, yo puedo resolver los interrogantes que me plantea el problema. Entonces, uno de esos interrogantes me dice cuántos estudiantes perdieron una sola materia. Entonces, yo voy y reviso esa región donde no se intersecta con ningún lado, ¿sí? Con ningún... Entonces, yo ya sé de que solo comercio internacional son 14, porque no se intersecta con nada más. Que solo 38 son administración financiera y que solo 17 es economía solidaria. O sea, estos estudiantes solo perdieron esta materia, solo perdieron comercio internacional, solo perdieron administración financiera y solo perdieron economía solidaria. Pero hay estudiantes que perdieron de a 2 materias o hay estudiantes que perdieron 3 materias. Entonces vamos a ver, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Son estos que están acá por fuera, ¿cierto? No perdieron ninguna materia. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Entonces, mi conjunto economía solidaria es el conjunto C. Ya sabemos que son 17. ¿Y cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera? Entonces, A intersectado con B van a ser estos estudiantes. Entonces, veamos cuántos estudiantes perdieron una sola materia, pues los que vemos en amarillo, 14, 38, 17. Entonces, ¿cómo se describe esta operación? Entonces, al conjunto A le quito la unión entre B y C y le uno al conjunto B menos esa intersección entre A y C. Pero bueno, esto aquí no les complico la vida porque ustedes realmente lo que deben es revisar el gráfico cuando ya lo tienen y dar el total. ¿Listo? Entonces, en este caso sumamos 14
más 38 más 17. Son 69 estudiantes que perdieron solo una materia. Ahora, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Pues en ese caso es el complemento de la unión de los tres conjuntos, ¿cierto? O el universal menos eso. En este caso son 6 estudiantes los que no perdieron ninguna materia. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Entonces vemos que son 17 estudiantes, ¿cierto? Se puede interpretar como el conjunto C menos la unión entre estos dos conjuntos. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional, que es mi conjunto A, y que es la intersección administración financiera, que es mi conjunto B? Entonces, es esta intersección. Entonces, van a ser 12 más 8, van a ser 20 estudiantes. ¿Listo? Listo, chicos. Eso sería todo. Entonces, volvemos ahora sí, pues a las preguntas. Tengo una estudiante que abrió otra sala. Creo que hay otra estudiante en otra sala. Bueno, la guía de actividades. La guía de actividades, no sé dónde la tengo. Quiero mostrarles la guía de actividades. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Todos ya sabemos cuál es la dinámica. Elegir letras lo más pronto posible. ¿Por qué les digo lo más pronto posible? Porque la retroalimentación en foro solo va hasta el 18 de abril. O sea, lo que queda de esta semana y la siguiente tienen el tiempo para que sus tutores les retroalimenten y puedan corregir y hacer pues una mejor sustentación. A partir del 19, cada estudiante va a agendar. La agenda ya la deben estar haciendo. O sea, las agendas ya están listas del 19 al 8 de mayo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que agenden con tiempo en uno de esos espacios que tiene cada uno de los tutores, pues para que quede listo, digamos, ese espacio. Se hace comunicación con el tutor y se está 5 minutos antes en el Skype. Sencillamente el tutor ya ha ido al foro a revisar cómo están los aportes y escoge un ejercicio. Sencillamente escoge un ejercicio y el estudiante pues lo explica. Es algo muy, muy sencillo. Es un momento ahí como para humanizar el curso, para charlar entre tutor-estudiante, para saber cómo ha sido su proceso. No lo tomen como Dios mío, o sea, lo peor que me puede pasar es sustentar. No, no lo tomemos de esa manera, porque no es para eso. Es para retroalimentar también el proceso y son 80 puntos que tiene esa sustentación. Entonces, hagámoslo de la mejor manera. Si ustedes se dan cuenta, ese ejercicio 1 es muy, muy sencillo. El ejercicio 2, tenemos que familiarizarnos con las regiones. Ahorita vemos un poquito en Paint, un poquito más práctico. El ejercicio 3, de igual manera, pues si ya sabemos familiarizarnos con las regiones, en el ejercicio 3 tan solo es manejar elementos, sumar, dar resultados, y en el ejercicio 4 es saber distribuir esos valores de esos problemas en nuestro diagrama de Venn y sencillamente pues hacerlo de la mejor manera. Es sencillo en el momento en que uno se documenta, en el que uno participa de un encuentro de estos. Yo estoy seguro que cuando van a abordar su actividad pues ya tienen las herramientas. Lo complicado es no entrar ni a una web, no entrar ni a un B-Learning, no entrar ni a un CIPAS, y querer abordar una actividad no se va a lograr de ninguna manera. Y digamos que el tiempo se pasa. Lo mejor es que aborden esta actividad, sustenten entre la primera semana y se dediquen a sus otros cursos.
realmente ya solo es mes y medio lo que queda del semestre. Se pueden obtener muy buenos resultados en el momento en que organicen sus tiempos, en el que se esfuercen un poquito en miras de no conformarse con aprobar el curso, sino con tener buenos resultados para que su promedio se vea beneficiado. Recuerden que pues siempre es mejor tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. ¿Listo? Entonces, en ese ejercicio 1, la letra A, por ejemplo, tiene el conjunto por comprensión. Es importante que tengamos claro que es... ¿Alguien abrió micrófono? ¿Tiene alguna duda? Linda, ¿tienes alguna duda? Buenas noches. Hola, Linda, cuéntame. No, qué pena, se me abrió el micrófono. Ah, ok. Sí, aquí me está diciendo Ligibet que si yo elijo el ejercicio, sí, yo elijo el ejercicio para sustentar. La clase queda grabada, sí, Arturo, la clase queda grabada, yo luego la envío por correo y por todos los medios, pero Arturo como que no es estudiante mío, no importa, igual queda grabada. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces continúo con la guía. Entonces, en este caso me están diciendo que el conjunto A tiene un X tal que X pertenece a los enteros, ¿cierto? Pero ese X es un número par. ¿Cuáles son las características de este intervalo? Que X es mayor que 0 y es menor que 10. Cuando hablamos de menor, significa que no toma este intervalo. Cuando hablamos de menor e igual, significa que toma ese número, ¿cierto? Entonces, recordemos lo de los intervalos abiertos y cerrados. En este caso tengo solo dos intervalos abiertos. Entonces, un número par mayor que 0, menor que 10, pues es muy sencillo. Va a ser 2, 4, 6 y 8, ¿cierto? A eso nos dicen, determine el cardinal. ¿Qué es el cardinal? Que quede muy claro, es el número de elementos que tiene nuestro conjunto. Entonces, en ese caso van a ser, nuestro cardinal es 4 y el conjunto, como nosotros podemos contar el número de elementos, el conjunto es un conjunto finito. Si no podemos contar los elementos, es un conjunto infinito y si tiene un solo elemento, es un conjunto unitario. Y si no tiene los elementos, si no está definido, es un conjunto vacío. Entonces, un X tal que X pertenece a los enteros. X es un número par, mayor que 0, menor que 13. Un X tal que X pertenece a los naturales y es un número primo. Y ese X es mayor que 5 y es menor que 13. Y un X tal que X pertenece a los naturales. X es un número primo. Mire, en este caso hay dos condiciones que se cumplen. Y es par, donde X es mayor que 0 y es menor que 10. Un X que pertenece a los enteros y X es un número múltiplo de 3, mayor que 0, menor que 15. Entonces, si nos damos cuenta, es muy sencillo de notar estos conjuntos por extensión, nombrar sus elementos separados por comas. Determine por extensión el conjunto. Halle el cardinal del conjunto, identifique si es finito, infinito, unitario. En eso no se demoran más de 10 minutos. ¿Listo? Y hacen su aporte. En el ejercicio 2, entonces aquí ya empezamos a dibujar, ¿cierto? ¿Qué regiones podemos nosotros sombrear? Entonces aquí vemos que B interceptado con C es esta. Y nos dicen que a A le quitemos esa región. Entonces nos va a quedar esta región. Bueno. A menos B, lo mismo. Ahorita les hago un ejemplo, no les puedo resolver pues la actividad de hecho como tal, pero pues ahorita manejamos un poco más lo de las regiones para que quede esto claro. Pero entonces es familiarizarnos que acá es una resta, por ejemplo, primero hacemos B unido con C, tomamos los elementos
y es A menos B unido con C. Entonces, la región que nombramos, que coloreamos, es este pedacito, ¿cierto? Solo lo de A. Y en este caso es A menos B, entonces coloreamos interceptado. Entonces ya sabemos, tenemos que tener claro que intersección es elementos comunes con A menos C. A interceptado con B unido con C, saber si es igual a A interceptado con B unido con A interceptado con C. A menos B si equivale a A interceptado con B complemento. A unido con B interceptado con C equivale a A unido con B unido con A unido con C. Que a partir de esto, ¿qué deben hacer? Lo que les dije, diseñar un conjunto universal y 3 conjuntos. Que esos elementos estén contenidos en ese conjunto universal. Sombrear y definir si esas regiones son equivalentes. Si uno tiene claro, en ese ejercicio también son 10 minutitos. En este otro, entonces, nos dan 5 conjuntos, vea, son 5 letras, y que nos dicen, definan los conjuntos, ya los hemos definido en el anterior, y nos dicen, realice estas operaciones, ¿cierto? Y en base a esas operaciones, pues defíname el total de elementos que me dan en estas operaciones y descríbame en términos matemáticos con mis conjuntos, ¿qué sería? ¿Listo? Ahorita vemos y hacemos uno de esos. Y el último son 5 problemas, ¿cierto? Siempre revisar, mire, siempre nos dan 25 participan en danza, o sea, ese quiere decir que es mi total del conjunto danza. 40 música, 30 artes. 5 seleccionaron las 3 actividades, ese es el primer valor que se ubica. 14 prefieren danza y artes. Entonces, en ese caso, miren, yo lo que haría sería lo siguiente rápidamente. Ustedes se van a dar cuenta lo fácil que uno distribuye los elementos. Yo tengo mis 3 conjuntos. Quedaron terribles. Bueno, entonces lo primero que yo ubico son mis elementos que son comunes a los 3 conjuntos. Los nombro con letras mayúsculas, entonces yo a este le digo que es danza, a este le digo que es música y a este le digo que es artes. ¿Por qué les digo que se acostumbren a interpretarlo así de fácil? Porque en el examen final, pues uno ya se ha familiarizado y ya lo raya así fácilmente, ¿cierto? Con una letra que identifique el conjunto real. Entonces aquí me dicen que 14 prefieren danza y artes, entonces danza y artes son 14. Si yo ya tengo 5, aquí son 9, ¿cierto? Porque esta es mi intersección y son 14. 16, música y arte. Si yo ya tengo 15 acá, 5, perdón, aquí son 11, ¿cierto? Porque son 16. Y aquí me dicen 5 no tienen preferencia por ninguna. Entonces yo ya sé que este es mi diagrama de Venn. Este es mi universal y que 5 no les gusta ninguna. Ahora me dicen que yo ya ubiqué mis intersecciones. Aquí me falta una. Danza y música son 15, aquí son 5, entonces acá son 10. ¿Sí? Luego me dicen que 25 participan en danza. Entonces, si yo ya tengo 10 y 5, 15 y 9, 24, aquí tengo 1 y todos me suman 25. Ahora me dicen que 40 prefieren música. Si yo ya tengo 10, 5, 15 y 11, 26, entonces yo ya sé que aquí tengo 14. Acá me dicen que tengo 9 y 5, 14 y 11, 35, ¿cierto? 9 y 5, 14 y 11, 25. Y aquí son 5. Entonces se dan cuenta que cuando uno se familiariza con que esto es una intersección de interceptado con M, esto es M interceptado con A, esto es D, esto es M, esto es A. Entonces, esta es la intersección, esto es D interceptado con M interceptado con A. Pues va siendo muy, muy sencillo. Ya, digamos,
entender los problemas como tal. Entonces, vienen una serie de preguntas. ¿Cuántos estudiantes prefieren solo artes? Entonces, ya empieza uno a revisar solo artes, pues ya sabe uno qué es estos 5. ¿Cuántos prefieren música y danza? Música y danza. Entonces, ya sabe uno que son esos 15. De los estudiantes que participan en las actividades, ¿cuántos estudiantes prefieren música y no danza? ¿Cierto? Entonces veamos que prefieran música y no danza. 14, ¿cierto? Bueno. Eso es todo. Entonces aquí hay redes de Facebook, TikTok, Instagram. En este conjunto C están quienes prefieren películas románticas, de comedia y de suspenso, pero pues todo es, la dinámica es exactamente la misma. Aquí quienes aprobaron la pretarea, la tarea 1 y la tarea 2. ¿Qué es lo importante? Colocar sus aportes antes del 18 para que puedan recibir una retroalimentación. Estudiante que solo entregue el trabajo, pues va a tener 0 en la sustentación. Ese trabajo tiene una ponderación de 70 puntos, entonces pues ya se calificará el trabajo y hay que entregarlo en el entorno de evaluación. Hablemos de la sustentación, pues la sustentación son 10 minutos con el tutor. Se debe agendar la cita en el aplicativo SEDMore. Yo ya les compartí el enlace. Cada tutor tiene su enlace en el entorno de aprendizaje, foro. Ay, ya me sacó. Espérame a ver si ya me sacó. Ay, sí, ya me sacó. Foro 3, entonces en ese caso ahí está toda la información. En el Padlet es muy importante que yo les he compartido el Padlet. Miren, el Padlet está la guía, está la rúbrica, está el anexo, está la bibliografía para cada uno de los temas. Solo es hacer clic y está toda la información, están las indicaciones, está cómo manejar el Skype, está un video en 1 minuto para interpretar esta actividad, está cómo construir los diagramas de Venn, un video de apoyo para ese ejercicio 1, para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 4. Hay una grabación de una web y cómo hacer los diagramas. Bueno, una cantidad de herramientas para el estudiante que tenga falencias en algunas cosas. Está la herramienta ahí. Entonces, de verdad que queda como esas ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Aquí me dice, buenas noches, tutora, ¿cuál sería el programa para hacer el diagrama de Venn en Word? Bueno, entonces yo voy a abordar ese tema aquí, es el Paint. Bueno, hay muchos en línea, hay muchos programas que te permiten hacer los gráficos, pero yo prefiero este que es más fácil para aplicar los colores. Aquí sencillamente uno elige para hacer ¿qué? Para hacer el diagrama de Venn, elegimos el círculo fácilmente, elegimos el otro círculo, lo ubicamos. Acá en este texto nosotros colocamos los nombres, entonces le podemos decir que es el conjunto A, o el conjunto B, o el conjunto C. Acá podemos cambiarle el tamaño, podemos cambiar la letra, podemos colocar negrilla, bueno, todo lo que ustedes ya más o menos en todos los programas, pero yo sé que algunos lo han manejado, otros no, pero es muy, muy sencillo. Con esta tarrito de pintura nosotros lo que hacemos es poder asignar las regiones. Entonces, si yo hago la unión, entonces por ejemplo, vamos a hacer A unido con B unido con C, ¿cierto?
Si repasamos, unir los elementos es tomar todos los elementos, tomar todas las regiones. Eso es unir tres conjuntos. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo tengo aquí, en este caso, si estuvieran 5, si estuviera 4, bueno, otros 5, otros 3, otros 2, si aquí hubiera 1 común a los tres conjuntos, si aquí hubieran 7 y aquí hubieran 2, por ejemplo. Entonces, unirlos es sumarlos, ¿cierto? Sumar todos mis elementos. Entonces, sumaría 5 más 2, 7, más 5, 12, más 1, 13, más 3, 16, más 7, 23, 25. Listo, entonces esa sería mi unión. Entonces, les estoy mostrando en regiones y les estoy mostrando con elementos. ¿Listo? Ahora repasemos lo que es la intersección entre los conjuntos. Entonces, unir es tomar todos los elementos. Pero, ¿qué pasa si yo les digo, primero quiero que quede claro que esta es la intersección entre A, B, ¿cierto? Esta es la intersección entre B, C, y esta es la intersección entre AC. Teniendo nosotros claro eso, pues va a ser muy fácil poder distribuir, y esta es la intersección común a los tres conjuntos. Cuando me dicen Y pertenece a ese, Y pertenece a ese, Y pertenece a ese. Entonces ya sabemos que esta intersección en lenguaje natural es Y, pero que cuando hablamos de unión en lenguaje natural es O, y tomamos todos los elementos. Pero que cuando nos dicen que solo pertenece al conjunto A, es esta región, ¿sí? Que no se mezcla con ningún conjunto. Solo pertenece al conjunto B, es esta región, y solo pertenece al conjunto C, es esta región. Teniendo claro eso, nosotros podemos hacer cualquier ejercicio. Y cuando nos dice que no pertenece a ninguno de los tres conjuntos, sabemos que hace parte del conjunto universal, ¿cierto? Y que está ubicado por aquí. Bueno, lo pueden ubicar, pero hace parte del conjunto universal. No pertenece a los tres conjuntos. A partir de ahí, pues, todo es mucho más sencillo de trabajar. Es importante, pues, iniciar, tomar su letra, empezar a trabajar, y para empezar a retroalimentarles y ver cómo se hacen las actividades. Entonces, ¿qué me quedaría pendiente? Tratar de aclararles un poco uno de estos, por ejemplo. Entonces, A menos B intersectado con C. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es saber quién es B intersectado con C. Esto es B intersectado con C. ¿Y quién es A? Entonces, A es todo esto, ¿cierto? Con esto. No lo toco aquí porque eso es A. Pero si me está diciendo que a A le quite B intersectado con C, ¿cierto? Me está diciendo que le quite todo esto.
¿Me escuchan? Se me fue la luz. Ahora sí me escuchan. Alguien que abra micrófono y me confirme, porfa. Se escucha perfecto, tutora. Ay, alguien se me fue la luz y bueno, no Perfecto, sé se si escucha muy bien. la grabación quedaría, pero bueno, yo después la uno y la envío completa. Entonces, si vamos en A menos B interceptado con C, entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Esta partecita que voy a dejar en naranja, ¿cierto? Porque le estoy quitando esa región. Ay, aquí piqué esta y quedó. Pero no se ve la pantalla, doctora. La compartida de pantalla.